Sí, ordenadorean grabatuko dut eta gero. Ja, ez da zuzenean ikusiko hau? Bai, baina badezpada ordutegiatik, agian batzuk ezin izango dute ikusi, orduan gero YouTubeen edo sartuko gara. Ja, grabatuko duzu. Bai. Bueno, kaixo, arratsaldeon, guztioi. Kaixo, Noemi, zer moduz? Kaixo, ondo. Kaixo, Patricia, kaixo, Elida, kaixo, Patoska, kaixo, Diana, kaixo, bueno, kaixo guztioi, kaixo, Carlos, zer moduz? Ondo. Bueno, postena, ondo mentxe, urduri. Arazo técnico batzuekin ibili gara, azken momenturaino. Estuvimos con algunos temitas técnicos, pero se solucionaron a las 12 en punto. Kaixo, Alicia. Eso quiere decir, para los que dicen que en Argentina no somos puntuales. A las 12 en punto se hizo la luz. Y acá estamos. Bueno, wow, cuánta gente. Qué bueno. Ongi etorri guztioi. Bueno, vamos, como somos puntuales pero también tolerantes, vamos a esperar unos minutos, ¿sí? Para arrancar con la charla. De todas formas, bueno, hemen daukagu Xamar, gure artean. Arratsaldeon guztiei. Vas a ver, Xamar, que van a estar un poquito tímidos. Qué raro hablar castellano. Yo también, no te preocupes. Pero bueno, después con los minutos seguramente todos nos vamos a ir soltando un poco. Y bueno, aldez aurretik mila esker zuri, bai? Gonbite hau onartzeagatik, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, acá tenemos algunos alumnos y alumnas de euskera del lectorado, pero también están apareciendo personas de otros lados. Está Carlos Bordagaray, al que conoces de tu visita a Argentina, de Euskaltzaleak seguramente. Kaixo Agustina, Kaixo Daniel. Y bueno, ya vamos en las preguntas y en las respuestas, sobre todo recordar un poquito tu paso por Argentina en la Feria del Libro. Bueno, vamos a, Kaixo, Marcela, vamos a ir comentando un poquito de qué se trata esta charla, posiblemente después lo repitamos cuando en unos minutos entre más gente. Saben que el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Euskera, Euskararen nazioarteko eguna da, abenduaren 3an, eta, bueno, horregatik pentsatu dugut oso aukera, bueno, paregabea izango zela, euskaldun eta euskaltzale bat gurekin izatea. Pensamos que era una buena manera de terminar este año que tuvo sus cosas no tan buenas, bueno, terminarlo bien como corresponde, y tener a un euskaldun, a un euskaltzale, un amante del euskera, como Xamar, y bueno, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. También estamos transitando el Euskaraldia. El Euskaraldia es este ejercicio lingüístico que se celebra desde, bueno, que se pone en práctica. Esta es la segunda edición, la primera fue en el 2018, que forma parte de, bueno, de todos y cada uno de los planes y proyectos y actividades e intervenciones que se hacen para animar a la gente a hablar en euskera. Y bueno, y de esta manera entonces también queremos participar y adherir al Euskaraldia. Entonces están todos y todas invitadas a participar en euskera si quieren hacer preguntas o algún comentario, siempre dentro de lo posible de una manera bilingüe, ¿no? Que si alguien quiere preguntar en euskera, también reformule la pregunta en castellano para que nadie se quede afuera, y lo mismo Xamar, zure kasuan ere, euskaraz erantzun nahi badezu, bueno, gero igual laburpen edo bat gaztelaniaz. En tu caso también, Xamar, si querés contestar algo en euskera, que después tengamos la versión en castellano para que nadie se quede afuera, ¿vale? A dos. Ondo. Bueno. Y bueno, y finalmente también decir que es una actividad que forma parte de las actividades que hemos hecho este año en el lectorado de Euskera y Cultura de la Universidad de La Plata, que bueno, pese a lo que fue este año tan difícil en muchos sentidos,
bueno, el lectorado siguió adelante y acomodándonos todos y todas a esta nueva situación. Y bueno, y pudimos terminar el año creo que bastante bien, así que todos estamos muy contentos. Bueno, los alumnos lo podrán decir ellos luego. Tenemos algunas fotos de gente brindando que dan cuenta de que es así. Por mi parte, muy contenta y muy agradecida también con la universidad. Y bueno, no sé si la universidad quiere decir algo al respecto. Bienvenidos a todos. Bueno, ya muchos de los alumnos me conocen, muchos pueden estar de visita y a esta actividad, así que bienvenidos por parte de la Universidad de La Plata. Muchas gracias a Yamar por acompañarnos y darnos esta oportunidad de tener una charla contigo. Y bueno, felicitaciones a los alumnos que un año totalmente distinto, pero lo han transitado con muy buenos resultados. Así que gracias, Sabrina, y gracias a todos el grupo. Un placer, gracias. Bueno, estamos más o menos al día con el ingreso de gente. Si querés. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, así que ahora, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, me parece que, siendo que es una actividad de cierre del curso de euskera, nos gustaría llamar que zure aurkezpena entzutea, escuchar tu presentación en euskera, aunque después nos cuentes también en castellano un poco, ¿no? De dónde sos, qué haces, un breve resumen de tu trayectoria para después arrancar directamente con las preguntas, ¿te parece? Ederki, bien. Hasiko naiz. Bai, mesedez, bai duzunean. Nafarroko herri txiki batekoa naiz, Xamarrena etxekoa, hortik dator xamar deitzearena, eta euskara ikasten hasi nintzen 20 urte nituelarik. Gure etxean galdu zen euskara, gurasoen belaunaldian. Euskara ikasi ondoren, moldatzen hasita, lan egin dut 20 urtez Iruñeko ikastola batean, eta azken 20 urte hauetan liburuak egiteagatik sortu zen posibilitatea Bilboko kultur elkarte batendako lan egitea. Euskara elkarte batendako zenbat gara. Bilboko kafe antzokiak kudeatzen duena eta euskaltegi handi bat. Eta euskara transmititzearaz gain, beti izan dut kezka gure kultura transmititzearena. Ez baitugu ongi ere ezagutzen gure herria, ez gure historia, ez gure kultura tradizionalaren nondik norakoak. Orduan, nik egin ditudan liburuak, oro har divulgazio liburuak dira. Horipean hasita, Sabrinak ongi ezagutzen duena, eta gero euskararen historiaren ingurukoa, hizkuntza normalizazioaren ingurukoa ere bai, eta azkenetariko bat etxe tradizionalaren inguruko bat ere. Eta hortik, atera naiz pixka bat, etxera bidean liburuarekin, hori ja oroitzapen liburu bat da, adinak ematen duen perspektibarekin ikusiz, gure herri txikietan nola izan zen prozesu bat euskara rekuperatzeko. Batzuk iritsi ginen, beste batzuk ez, baina gero aurrak euskalduna dira gaur egun. Vale, Osondo. Y en castellano, pues eso es un poco, ¿no? Discúlpame, Yamar, para los que se están conectando ahora, no va a ser toda la charla en euskera, pero sí vamos a tener momentos de bilingües en la charla. Lo que se diga en euskera después se va a transmitir, se va a repetir en castellano. Y también me gustaría, entonces, mientras haces la parte en castellano, mostrar, ¿no? Bueno, por ejemplo, Garralda, me lo va a decir él dónde está y más o menos cómo es. No puede terminar el año sin que yo diga la frase se está viendo, ¿no? Que estoy transmitiendo, que estoy compartiendo pantalla. Vale. Sí, sí. Euskal Herria, bai, Euskal Herria dugu hemen, eta hor Garralda, Nafarroan, bai, zure txanda Xamar, bai. Erderaz orain, ¿es? Bai, mesedez. Sí, bueno, pertenezco a una casa, la casa llamada Xamarrena, de Garralda, que es un pequeño pueblo que está en el Valle de Aezkoa, que es
vecino, frontera estatal y vecino del valle de Don Iván Egarasi, San Juan de Piedepuerto. Es un valle en el que se cortó la transmisión del euskera en los años 20-30. El franquismo le dio la puntilla y la generación de nuestros padres no llegó a conocer el euskera o muy poco. Y la siguiente generación, la nuestra, pues cuando éramos adolescentes nos empezamos a dar cuenta que allí había pasado algo que no nos habían contado. Había desaparecido la lengua, la cultura, y era el final del periodo franquista. Bueno, no sé si ha acabado realmente todavía. Era el final de la vida de Franco y empezó a haber cierta mayor libertad. Y nosotros estábamos en una edad muy interesante para ponerte en contra de todo. Estábamos en la adolescencia. Y de repente, pues eso, nos empezamos a dar cuenta que allí había habido una sustitución lingüística, una pérdida de una cultura tradicional, y nos interesamos por ello inmediatamente y comenzamos a aprender como podíamos. En aquel momento no había nadie que nos enseñara euskera por los alrededores. Bueno, había alguno, pero en fin, muy poco organizado, todo en plan amateur. Y en general, la mayor parte estábamos en las ciudades aprendiendo, estudiando, y comenzamos a aprender euskera, ¿no? La sorpresa nuestra fue que de repente, al ver que la juventud tenía ese interés por el idioma y la cultura, los mayores del pueblo, la generación de nuestros abuelos y abuelas, que eran muchos, la mayoría eran vascoparlantes y prácticamente no les habíamos oído nunca hablar en euskera, comenzaron otra vez a hablar en euskera. Y fue una sorpresa inmensa. La pregunta que nos hacíamos era, ¿pero qué ha pasado aquí? Parecía que habíamos vivido en el exilio, pero sin haber dejado el pueblo nativo, ¿no? Era una cosa muy llamativa, sin haber salido del marco del país, sí, habíamos vivido en una especie de exilio cultural, ¿no? Y he trabajado 20 años, yo era profesor de Ikastola, empecé a trabajar en una Ikastola en Pamplona con 20 y tantos años, trabajé 20 años en la Ikastola y empecé a hacer unos libros de divulgación sobre la cultura del país, porque no se trata solo de transmitir la lengua, creo que también somos en general muy desconocedores de la cultura propia, de dónde viene, de dónde venimos, de cómo era, que tiene partes pero que muy interesantes y muy modernas. No todo es una cosa antigua, periclitada, que no vale para nada, ¿no? Y entonces empecé a hice un libro que se llama Oripean, que es un poco un acercamiento a la cultura del país de modo divulgativo, muy ilustrado, fácil de leer, que tuvo un éxito increíble en euskera, tuvo un éxito increíble, se ha traducido a 4 o 5 lenguas y llegó a América también, Sabrina ya sabe eso, y tuvo unas ventas espectaculares. De hecho, hoy en día, entre todas las traducciones del libro, está en cerca de 40.000 libros vendidos en estos últimos años, lo cual es muy interesante, ¿no? Ese libro me abrió las puertas de un centro cultural de Bilbao, que me preguntaban a ver si no iba a hacer más, y yo estaba trabajando en la Ikastola y con familia era difícil. Y me dijeron, deja la Ikastola y dedícate a hacer lo que quieras, pero haz. Y además de eso, voy una vez a la semana a Bilbao y tomo parte en la formación de profesorado de euskaltegis, pero no a nivel de lengua, sino a nivel de cultura, de aspectos tradicionales muy interesantes, que son poco conocidos o que no se nos ha transmitido como debiera. Y últimamente, bueno, después de distintos libros de divulgación de la cultura, he hecho uno que se llama Etxerabidean, que es un poco echar la vista atrás ahora con la perspectiva que da la edad y ves un poco la trayectoria que hemos realizado, que realizó nuestra generación
en el pueblo y que es un poco un paradigma de lo que ha ocurrido en muchos sitios del país. O sea, después de la pérdida, tomar conciencia de esa pérdida e intentar recuperar en parte lo perdido. No todos hemos llegado a un nivel bueno de uso del idioma por las distintas circunstancias que cada uno tiene en la vida, pero sí que hemos hecho que un sueño de hace 40 años se convierta en realidad. Hoy en día en el Valle de Aizkoa no hay ningún niño que no aprenda en euskera. Y eso hace 40 años era absolutamente impensable, ¿no? Era un sueño. Bien, Yamar, bueno, te escucho hablar y me vienen un montón de preguntas a la cabeza, muchas más quizás de las que habíamos comentado antes de la charla. Así que algunas van a ser un poco así con un poco de impro y bueno, No pasa nada. y la idea además también era que fuera más una charla o sea, un diálogo, ¿no? Más que, sí, tranquila. Más que una charla expositiva, pero bueno, hay algo de lo que me gustaría charlar, porque lo comentaste, vos decís, bueno, tu lengua materna es el castellano, por los motivos que comentaste, y aparece esta división, bueno, ya podemos sacar por ahí esto, acá. Simplemente del mapa quiero que vean dónde está Garralda, lo chiquitito que es, porque realmente es muy, muy pequeñito. Tenemos acá una foto, bueno, que evidentemente no es actual, como era hace, no puedo decir yo la fecha, quizás llamar su Hagin Gausu. No, esa es Bye. la de arriba, esa con trajes antiguos, es un pueblo de al lado, no es Garralda. Ah, bueno, es del Valle, está sacado de Es los el postales Valle del de Valle, Iriberri. Es de Iriberri, sí. Bañabeco a Bay, ¿está? Ahí. Bueno, es un pueblo muy, muy pequeñito que está ahí pegadito a los Pirineos. Vale, voy a dejar de compartir y ahí estamos. Bueno, que aprendiste el euskera de adulto, ¿no? Que es la realidad de la mayoría de los que vivimos en la diáspora, y cuando empezamos a estudiar euskera acá, en general aparece esta distinción entre Euskaldun Berri y Euskaldun Zaharra, ¿no? Entonces, sí, que es algo en lo que, bueno, en lo que por ahí acá a veces nos sentimos un poco más cómodos, porque tenemos, bueno, yo soy Euskaldun Berri y puedo meter la pata, y entonces como una especie de red de contención. Pero ¿cómo siente un Euskaldun Berri que hace 40 años que solo habla en euskera? Está bien, te euskaldunizaste de adulto, pero es tu lengua. ¿Cómo sentís esa distinción? Mal, muy mal, porque yo no la acepto. No la acepto porque en las culturas de alrededor no se dan esas distinciones. No hemos oído hablar de españoles nuevos ni de franceses nuevos. Nunca hemos oído hablar. Hay gente, inmigrantes que vienen o que van a España o a Francia y aprenden la lengua y nadie dice, este es un francés nuevo, un español nuevo. Sin embargo, en su momento surgió probablemente por la misma situación de la lengua, una lengua minorizada, ¿no? Entonces, como que, de hecho, existía un poco el mito que la lengua no se podía aprender. El euskera, si no lo aprendías de crío, era imposible aprender. Fijaros que la primera gramática del siglo XVIII del euskera se tituló El imposible vencido. O sea que ya hace 300 años ya les parecía que aquello era increíble, ¿no? Esto es una jerga que no se puede plasmar en un papel. Entonces le llamaron El imposible vencido, la gramática de Larramendi, ¿no? Entonces yo creo que siempre ha quedado esa idea, ¿no? Es un poco la idea de que como tampoco tenía escuelas ni había un sistema arreglado de enseñanza del idioma, prácticamente solo lo sabía el que la tenía como lengua materna. Entonces, cuando empieza a haber un fenómeno un poco de cierto nivel, dentro del país, de intentar aprender la lengua, empiezan a salir métodos de aprendizaje por todos los lados. Era una cosa exagerada en un momento determinado, ¿no? Y entonces salía esa distinción entre los euskaldunes. Decían, pues este es Euskaldun Berri. Digo, bueno, yo hoy en día ya me gustaría ser Euskaldun Berri, me quitaría 40 años encima.
pero ya me parece que ya la cosa está un poco difícil, ¿no? No me acaba de gustar. Igualmente, me parece a mí, o ya se está notando que esa distinción en general ya se está empezando a dejar de usar, o sea, como que no se usa tanto como hace, bueno, yo hace 20 años que empecé a estudiar euskera y fue casi Sí. lo primero que aprendí, me parece que ahora ya no... Sigue habiendo discusión con el tema, ¿eh? De vez en Mm. cuando, no hace mucho, me parece que es un poco cíclico. Yo creo que es un poco por la situación en la que nos encontramos también, que la transmisión de muchos conocimientos a veces se quedan en ciertos grupos solo, y cuando llega una generación nueva de jóvenes empiezan a descubrir lo mismo. Claro. No hace mucho me hicieron una entrevista a unos estudiantes de una universidad y me preguntaban por el papel de los dialectos, y digo, por favor, a estas alturas todavía estás discutiendo esos temas que están superados. Y dices, no, ¿a dónde vamos? No, porque para nosotros, pues el dialecto, el del pueblo, pues como que es más afectivo. Digo, normal, para ti sí, pero si estamos hablando a nivel del país, pues lo que no puedes es intentar pensar que tú, hablando tu variante local, te va a entender todo el mundo. Es imposible, ¿no? Entonces, lo que hay que tender es a la lengua común, y es lo normal, sobre todo siendo tan pocos como somos. Me dices, bueno, es que somos 40 millones. Digo, bueno, oye, mira, en 40 millones te puedes permitir lujos, ¿no? Pero siendo apenas 700.000 hablantes, 800.000, pues la cosa no está para tirar cohetes, ¿no? Entonces yo creo que por un lado a veces ocurre que como que está un poco ya olvidado eso, y dice, pues hablas euskera, pues ya está, y hables con acento vizcaíno o bajo navarro, ¿no? Sí, O argentino. o argentino, que no se os nota además. Cuando habléis en euskera, pues eso, pues ya está, hablas en euskera, pues ya está, le entiendes, pues ese es el tema, ¿no? Y entenderse y sentir una comunidad, claro, es lo importante. Yamar, te comentaba que yo recordaba una anécdota tuya de de tu proceso de euskaldunización, de cuando hiciste la mili, ¿puede ser? Tengo ese recuerdo. Y lo comenté así en alguna clase, no lo quise spoilear, no lo quise adelantar porque me gustaría que lo contaras vos, pero bueno, en algún grupo salió algo así, yo comenté que el euskera no era tu lengua materna, pero que hoy en día, un poco discutiendo esto del euskaldun berri y el euskaldun zaharra, y que toda tu producción de libros en euskera, entonces por ahí dijeron, lo primero que le voy a preguntar es cómo hizo para aprenderlo. ¿Cómo hiciste para aprenderlo de adulto? Bueno, el euskera. Más difícil no puede ser. No, lo primero, no sé si me veis. Bueno, lo primero fue el trauma de sentir que te faltaba algo. O sea, en nuestra generación, el intentar aprender euskera no fue precisamente por salvar un idioma. Nos faltaba a nosotros algo personalmente, algo que explicaba nuestra tierra, que explicaba el pueblo, que explicaba, no sé si conocéis, los pueblos pequeños aquí en el país tienen una geografía pequeña, pero muy rica de topónimos, pero una cantidad. Garrola es un pueblo pequeñico, no llega a 200 habitantes hoy en día, llegó a tener 600 en su momento, pero la toponimia es increíblemente rica. Tenemos cerca de 1000 nombres de lugar, que todos son en general descriptivos y que todos son en euskera. Entonces, cuando hablas normalmente en el pueblo, dices, pues he estado paseando y he subido por Ollanaundía, he pasado por la fuente de Txakurriturri y me he encontrado setas en Balangueta, y en Zelayaundía he visto un zorro. Y eso era, aunque no supiéramos euskera, estábamos todo el rato con esos nombres dándole vueltas, además de nuestros apellidos, que era una cosa curiosísima, ¿no? Y claro, de repente te das cuenta y dices, todos esos nombres tan exóticos que se nos hacían, tan raros, de repente tenían una explicación y había una clave mágica que los traducía. Yo es que he comparado con el francés Champollion cuando consiguió descifrar los jeroglíficos egipcios, ¿no?
él estaba saltando de alegría y te puedes imaginar nosotros. De repente el euskera nos valía para entendernos a nosotros mismos y entender la tierra en que vivíamos. Y estábamos dándole vueltas a todos los topónimos. Entonces Zelaihandia quiere decir que es un sitio libre y muy grande. Sí, y Atacazabalea es un sitio donde hay un paso muy ancho. Y era una cosa increíble. De repente teníamos la clave que traducía y que nos explicaba el mundo, ¿no? Entonces fue un pelín traumático en ese sentido y yo conseguí hacer un cursillo de iniciación, un verano de 3 meses, intensivo de 4 horas diarias, y luego no tuve oportunidad de aprender más, porque entre otras cosas el ejército español me invitó amablemente a servir en sus filas en un sitio que tenían en África y que siguen desgraciadamente teniendo en África. Y claro, era perder un año, con 20 años era perder un año. Y yo dije, bueno, esto no, yo no puedo perder un año. En una libretica chiquitica que era fácil de esconder, una cosita así pequeña que la tengo por ahí, me escribí todos los verbos que teníamos, las variantes, los cuadros de verbos, y dije, bueno, yo esto me lo llevo y cuando pueda y esté perdiendo el tiempo, que en general fue lo único que hicimos, perder el tiempo, pues repasaré esto, ¿no? Además de que en África, no sé, decían que era por sorteo, pero la cantidad de gente del país que estábamos juntos era inmensa. Y había bastantes euskaldunes, que fue la primera vez con la que conviví con chavales de mi edad que sabían euskera, ¿no? Yo les decía, mira, no sentía, era un poco lo que hoy en día se dice la repress. Digo, voy entendiendo un poco, pero por mí no habléis, por favor, no habléis en español, seguir hablando. Y cuando nos juntábamos a las tardes a merendar y tal, pues eso. Y alguna vez que me tocaba de guardia en una garita, en un cuartel allí a las 3 de la mañana, que encima estábamos, prácticamente no habíamos salido de casa y con el miedo en el cuerpo de estar allí y oír los rezos maometanos, etcétera, y yo decía, ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo con las de cosas que tengo que hacer en el país, ¿no? Y me sacaba la libretica del bolsillo y me pasaba la noche repasando los verbos ni satsaidan, satsaizuke, nioke, liguke, y así. Y poco a poco, sin darte cuenta, pues te vas entrando en el idioma, sí. Y eso dije, bueno, he estado un año aquí, pero no acabo de perderlo del todo, ¿no? Entre otras cosas por el contacto con la gente que sabía euskera, ¿no? Que fue muy, muy interesante. Y en aquel momento y en las circunstancias en que estábamos, no había distinciones, te ayudaban todos enseguida, ¿no? Bien, sí, me había quedado muy grabada esa anécdota muy visual, como que lo podía ver, ¿no? Sí. Esa situación de estar haciendo guardias a la noche y estudiando los verbos. Bueno, esa era la metodología. Esperemos, digamos, no para repetir, pero evidentemente el proceso es un poco, bueno, lleva tiempo y hay que... Pero ahí sobre todo lo importante era la motivación. La motivación. La motivación era nivel trauma psiquiátrico para nosotros, ¿no? Descubrir que en la familia había gente euskaldun era una cosa, dices, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha sido esto, no? Bien, un trauma que lo pudiste resolver bastante bien, bueno, cuando empezaste con los libros de divulgación, ¿no? Sí. Un poco ya contaste qué te llevó a escribirlos. Es cierto que hay por ahí me parece, ¿no? Me lo podrás confirmar vos, hay como una división entre saber euskera y saber cultura vasca para los euskaldunes, ¿no? Digo, allá por ahí hay muchos que tienen el euskera como lengua materna, pero por ahí no hay aspectos de la cultura que no los aprendieron. Efectivamente, porque no se ha dado de un modo activo en las escuelas, ¿no? Y de hecho, esta mañana estaba hablando con unos del mismo tema, estamos en el mismo problema, ¿no? Que en el territorio que controla el gobierno vasco ni siquiera ahí han conseguido hacer lo que se llama el currículum vasco, ¿no?
Es decir, se aprende en las escuelas en vasco, sí, pero ¿qué se aprende en vasco, no? ¿Se está transmitiendo la cultura? ¿Se sabe que deberíamos transmitir? Hay cantidad de cosas que no se transmiten, la mayor parte. Y por ahí dicen, además, comentan que quieren hacer eso, el currículum, como es la educación, hay que hacerlo desde el consenso. Es muy difícil hacerlo desde el consenso con aquel que te niega. Entonces, porque dices, o sea, bueno, primer punto del currículum vasco, el país tiene 7 provincias y a la mitad, casi la mitad no está de acuerdo. Dicen, no hombre, no, Navarra no, los franceses menos, y no, bueno, ya tenemos el lío montado. Por eso llevan 40 años que no han conseguido hacer el currículum vasco. Entonces, bueno, de modo aficionado, si quieres, yo he hecho unas aportaciones, ¿no?, sobre ese tema. Y fue sorpresa también dar cuenta que mucha gente euskaldun de siempre se asombra cuando les cuentas que, por ejemplo, la palabra urte tiene que ver con el periodo de aguas y que de hecho en algunos pueblos se celebra la entrada del año nuevo bebiendo agua nueva recién cogida en la fuente del pueblo. Y te dicen, pero ¿de qué me estás hablando? Y digo, pues es que es así, porque en sus pueblos no se hacía ese rito, cantidad de ritos que se llaman fiestas, pero es algo más que una fiesta, han quedado aislados en pequeños pueblos y no son de conocimiento general, ¿no? Entonces ahí se nota que hay un vacío. Pero, bueno, viendo un poco el vaso medio lleno, qué bien que los libros tuyos uno puede entender que tengan el recibimiento que tuvieron en la diáspora o que tienen fuera de Euskal Herria, pero uno dice, bueno, en Euskal Herria, ¿por qué alguien compraría un libro sobre cultura? Entonces no me imagino yo comprando un libro sobre cultura argentina, justamente porque más o menos, qué sé yo, lo que uno sabe lo aprendió en la escuela, pero allá no, que es lo que estabas comentando, ¿no? Qué bueno que hayan podido dar ese paso, porque podrían haberle dado la espalda. Sin embargo, evidentemente hay una necesidad y un reconocimiento de esa falta. Sí, efectivamente fue así y empezó poco a poco porque Oripean salió en el año 92 y la idea era, bueno, tener un material ameno, divulgativo, porque investigaciones y tesis doctorales hay muchas, cada vez más, hay una barbaridad. Pero claro, eso se queda en un nivel académico que no llega al pueblo y el pueblo pues necesita también saber. Entonces yo, por interés personal, me leo cantidad de tesis que muchas veces, mucha parte no me interesa. Pero de repente dices, concho, aquí qué interesante es esta parte, y esta la recojo y la intento ofrecer de una forma amena, resumida, pero dando el hecho clave, ¿no? Pues, no sé, son cosas curiosísimas. Entonces vas juntando y se crea un panorama de una cultura algo diferente, no solo en el idioma. Y bueno, evidentemente con los libros has enseñado un montón de cosas a un montón de gente y me imagino que en este proceso de escribirlos también habrás aprendido muchísimo vos, ¿no? ¿Hay algún punto que te gustaría señalar de todo lo que has leído, de todo lo que has podido aprender escribiendo, ¿no? Partiendo de esta idea de que, bueno, son libros de divulgación para dar a conocer cosas que yo conozco a la gente que no conoce, pero aprendiste un montón en ese proceso. Algo que te haya quedado grabado especialmente. Sí, hay muchas cosas. Hay desde el tema es eso, que en el idioma se han quedado ideas. Claro, en todas las culturas de Europa occidental, la diría losa que supone la Iglesia Católica es terrible. La religión católica se extendió por toda Europa y siempre ha sido muy hábil Zurupatu ha absorbido todas las fiestas anteriores, todas las fiestas paganas que podía haber, bueno, paganas desde su punto de vista, desde el punto de vista aborigen probablemente no eran paganas, eran las suyas, ¿no? Y siempre tienen un santo libre para darle el nombre a la fiesta. Entonces, los solsticios es San Juan, el solsticio de verano es San Juan, el solsticio de invierno, pues han nacido todos ahí, bueno, Jesús, el otro, y se celebra la Navidad.
y etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente te das cuenta, pues eso, que no éramos muy conscientes, y dices, pues perdona, en euskera es que la Navidad, porque Navidad viene de natividad y es el nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia que tiene como mucho 2000 años, si tiene, ¿no? Como mucho. Es, perdón, los miles de años anteriores que ha vivido la población en chabolas o en cuevas, todo eso, cuando vivía la gente en la naturaleza y dependía de la naturaleza, eso no ha dejado rastro en la cultura. Y de repente te das cuenta en euskera, por ejemplo, la Navidad se dice eguberriak. Y no hay que saber mucha filología vasca para saber que lo que estás diciendo son los egun berriak, los nuevos días. ¿Y por qué son nuevos? Pues porque empieza a alargar el día, cambia el solsticio, empieza a alargar el día, y cuando vivíamos en chabolas, en cuevas, pues hay que celebrar eso porque cada vez va a ser el día más largo, vamos a tener más luz, más calor, es decir, más facilidades para sobrevivir. ¿No? Y entonces ese tipo de cosas a mí me dejaron asombrado, ¿no? O el hecho de la palabra urte, dices, bueno, ¿año qué quiere decir? Dices, pues 365 días, sí. Y en euskera urte es año, pero además de ser año es el periodo de las aguas, urte, un periodo de aguas. Y dices, ¿cómo que periodo de aguas? Si cuando llueve es mal tiempo, digo, bueno, será mal tiempo para los modernitos que somos nosotros, porque para un agricultor que llueva es una bendición. Y dices, uff, vamos a tener frutos, vamos a tener una cosecha. Y entonces llega el mes de la cosecha, que es literalmente en euskera uztaila, el mes de la cosecha. Todos esos datos son muy interesantes, ¿no? Y te das cuenta que hay ideas en el euskera que son anteriores a una cultura occidental, más o menos latina, y muy llena de religión cristiana católica, ¿no? Bien. Y otra cosa que siempre me ha llamado la atención, que creo que te gustará, Sabrina, pues es, aunque hoy en día no entiendo por qué hay mucha gente que lo niega, no diré la palabra, pero sí la posición que tenía la mujer en la cultura tradicional. Y hay cosas que dices, bueno, acabo de leer un estudio de una mujer abogado que ha hecho un estudio interesantísimo del fuero de Vizcaya. Los fueros ya sabéis que son las leyes antiguas. El fuero de Vizcaya se escribió en 1520 y tantos, y esta mujer ha demostrado, Itziar Monasterio ha demostrado, por ejemplo, que la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el fuero de Vizcaya era total, cosa que en España no ha ocurrido hasta hace 40 años. Y sin embargo en el fuero ya estaba, ¿no? O en el fuero de Lapurdi encontramos que existía divorcio. Está escrito también en el siglo XVI. Y de hecho incluso explican cómo hay que pasar la pensión a la otra persona. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es, no? Hace poco ha habido un estudio cerca de Garralda, bueno, la notaría de Aoiz, del siglo XVI y siguientes, de a quién se transmitía la casa. Como sabéis, la casa ha sido la base de la sociedad vasca, el núcleo familiar, pero también una unidad de trabajo también. Y la propiedad de la casa era importante. Pues se ha descubierto que en el siglo XVI, en el Valle de Lónguida, que es todo alrededor de Aoiz, pues en un 98% de las veces los padres elegían a la hija para que fuera la siguiente propietaria de la casa. Y dices, ¿y esto por qué? ¿Qué ocurre aquí, no? Que luego se ve que conforme van pasando los siglos hay una tendencia contraria, una tendencia a dejársela al hijo, y entonces cuando llega ya el siglo XX ya ves que son los hijos los que se hacen caso y de sí, pero ¿y por qué ocurría eso en el siglo XVI, no? Y como ese podríamos contar un montón de detalles que creo que igual son tema para un siguiente libro. Sí, no lo quería decir yo, pero posiblemente lo leamos pronto, ¿no? En un próximo libro. Y ojalá que lo puedas venir a presentar a Argentina como ya ha sucedido anteriormente. Bueno, obviamente vamos a seguir haciendo algunos saltos porque si no, acá es temprano, tenemos toda la tarde por delante, pero vos allá no.
Y bueno, y llegó el momento de presentar Euskara Jendea en Argentina, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el 2009. De todas formas, bueno, ya tenías un conocimiento sobre la diáspora, de hecho aparece algunas menciones en el libro, pero ¿cómo fue ese viaje? Y yo aprovecho para compartir. Yo con la cuarentena y toda esta situación que tuvimos aprendí a hacer PowerPoints, así que no pierdo oportunidad de meter un PowerPoint ahí donde hay un Zoom. Y bueno, puse algunas imágenes de las que fui encontrando. Bueno, charlas en Euskaltzalea, que en el Centro Vasco de Euskaltzalea, que es Euskaltegi Euskaltzaleak de Buenos Aires. La firma de libros en la Feria del Libro, justamente, que se hace en Buenos Aires, acá en el predio de la Sociedad Rural. Y bueno, no quería dejar de poner el paseo en chalupa por el Tigre, porque también estuvo bien. No tiene que ver con la divulgación necesariamente, pero bueno, creo que fue un momento. ¿Qué recuerdos te dejó por un lado? Bueno, y sobre todo, ¿qué pudiste ver de la diáspora? ¿Qué te aportó, sobre todo, ese contacto directo con la diáspora, por lo menos de Argentina, bueno, de Buenos Aires en realidad, ¿no? Sí, bueno, fue una experiencia increíble para mí. Yo creo que es el mejor viaje que he hecho en la vida. No he hecho muchos, no os penséis, pero ir en estas circunstancias, bueno, expliquemos por si alguien no sabe, Euskara Jendea era un libro sobre la historia del país contado desde el punto de vista de la lengua y de la cultura, ¿no? Es decir, los romanos llegan al país, bien, muy bien, y eso ya hemos visto en libros de historia, pero a mí me interesaba saber, bueno, y la llegada de los romanos, ¿qué consecuencias tuvo en la lengua y en la cultura del país, ¿no? Que eso es lo interesante, para mí era lo interesante, porque Roma era un imperio y desapareció, y el euskera éramos, euskaldunes éramos 4 entonces también, y sin embargo no ha desaparecido. Hay cosas interesantes. Entonces hubo una asociación aquí que ayudó, gustó mucho el libro en euskera, se están vendiendo todavía cerca de 6.000 libros, que en euskera es una barbaridad. Y luego además hicimos unos documentales basados en el libro, que creo que habéis podido verlos por allí, y pensó que había que traducir aquel libro pensando sobre todo en la diáspora. Y pensando en la diáspora y surgió la idea de presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la inmensa Feria del Libro de Buenos Aires, y bueno, allí fuimos un poco sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Y fue absolutamente impresionante el recibimiento por parte de Sabrina y los demás amigos, que nos encontrábamos en casa, casi no queríamos volver. De hecho, no sé si te acuerdas. Perdón, sí, hablas en plural porque viniste con José Ángel Irigaray y con Rupert Ordórica. Exactamente, vino Rupert Ordórica, el cantante, y José Ángel Irigaray, un poeta muy conocido, autor, por ejemplo, de la canción Bizkaia Maite, que es muy, muy, muy conocida, ¿no? Aunque la cante Benito Rochundi. Bueno, y fuimos, pues eso, un poco con gente de la editorial, no sabíamos qué íbamos a encontrar y fue absolutamente maravilloso, un viaje maravilloso, y contactar contigo, Sabrina, y eso, la curiosidad esa de, porque una cosa es, dices, bueno, pues es que soy recién venido del país o el Aita es de allí o tal, pero encontrar gente que al cabo de varias generaciones que tampoco tenían muy claro que su apellido fuera vasco o que tenían ese origen, o que de hecho existía algo como una cultura vasca, contactar con esa gente, contigo, fue absolutamente impresionante para mí, me llamó mucho la atención, ¿no? Quiero mencionar, perdón, porque están en la sala, que también los conociste en ese momento, están Teresa Zabaleta, Irene López, que creí que estaba por ahí, no la veo, y bueno, que son de esa época. Después también hay otra gente de Euskaltzaleak, bueno, Elba Mukoroa creo que la conociste allá en Maispide. Bueno, hay varias personas de aquella época de Euskaltzaleak, digo, porque no me quiero quedar con el crédito yo, que yo era alguien más en ese momento en la institución, ¿no? Digamos, fue la institución la que te recibió, estábamos todos. Mariana Fernández Castelli también creo que andaba por ahí, que vi que se había conectado. Está por ahí, oye. No veo todas las caras que estáis. Me imagino, por eso quería comentarte, porque bueno, estamos acá, varios de aquella época.
Después vamos a leer los comentarios, ¿sí? Las preguntas del chat. Como quieras. Perdón, te interrumpí, sí. No, eso, que fue interesantísimo. De hecho, claro, los que estamos en el país, todos tenemos parientes en algún lado, y en Argentina también, por supuesto. Tengo una prima en Argentina, nuestros abuelos eran hermanos y los bisabuelos eran hermanos y entonces, pues bueno, no, del mismo bisabuelo, o sea que vamos. Eso, y era la primera vez que conocíamos gente de la diáspora que estaba interesada en lo que hacíamos y en lo que podíamos aportar, y fue muy, muy, muy interesante. Además, que es un país bellísimo. América es una maravilla y yo lo poco que conozco, y Argentina me pareció absolutamente maravilloso, sí. Bien. Bueno, Euskara Jendea, que también están los documentales, acá los hemos pasado, pero seguramente, bueno, los vamos a volver a pasar. Siempre es un material al que se recurre. Llamar, te quedaste congelado, no sé si escuchás. Ahí va. Bien, después Cheak, ¿no? Sobre los baserris, que también es un libro. Bueno, los libros además son todos de una calidad excepcional de imagen, además del contenido, ¿no? Evidentemente, de imagen, de las ilustraciones, el papel, la verdad es que están buenísimos. Pero bueno, en el 2019 tuvimos todos una sorpresa, ¿no? Porque sorprendió un poco, bueno, vos así me lo contaste, con Etxera Bidea, ¿sí? Yo voy a contar la anécdota personal de que cuando me llegó el libro y me llegó con tu mensaje de que si lo leía me declarabas Euskaltzain, que todavía estoy esperando el título del diploma. Porque es un libro, bueno, lo va a explicar mucho mejor vos, pero bueno, que está escrito en el Euskalki, en la variedad de Garralda justamente, bueno, del Valle, y lo abrí y dije, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué compromiso! Por un lado, porque lo quería leer, y por otro lado, al principio dije, no, y esto no, y el otro día algunas de las alumnas me preguntaban, bueno, ¿cómo hiciste? Bueno, claro, después aparecen ciertas regularidades en cuanto a las diferencias que hay con el Batúa, empiezan a aparecer regularidades y bueno, y uno va como entendiendo un poquito mejor. Me llevó meses leerlo, por supuesto, pero lo terminé y estoy muy orgullosa. Y además me di cuenta de que estaba leyendo un libro que había recibido el premio Euskadi de literatura. ¿Cómo fue eso? Bueno, contanos un poco cómo fue el proceso de hacer el libro. Y contalo vos, porque si no lo voy a contar yo. No, tranquila. Tranquila, sí. La idea del libro, yo tenía una idea de hacía mucho tiempo, y era que quería contar un poco lo que era el valle. Porque el valle de Azkue se sale un poco de los tópicos también que existen sobre el país, ¿no? Bueno, si luego pones el mapa también, ya sabéis, de la muga del valle de Azkue hacia la derecha, hacia los Pirineos, se encuentra el valle de Salazar, y esto es, a la derecha, aunque están en el mismo color y está por municipios, se encuentra el valle de Salazar, y por último el valle de Roncal, el famoso valle de Roncal, aquí a la derecha. Esto es. Yo no veo nada, la verdad es que no veo. Sí, a la derecha, debajo de la flecha, donde tienes por ahí. Sí. Más a la derecha. Lo tapo con el... Esos valles, eso es Salazar, y luego si sigues adelante, más a la derecha... Voy a tratar de agrandarlo. No te preocupes. Bueno. No te preocupes, esos valles son. Y ahí ya se había perdido el euskera anteriormente al valle de Azkue, ¿no? Y en el valle de Azkue hoy en día lo que está ocurriendo es que los chavales aprenden en Batúa en la escuela, pero ya los habitantes naturales, los hablantes, perdón, naturales del idioma apenas quedan, están desapareciendo. Y a mí me da mucha pena, uno, os comentaré varias características del Valle de Azkue, y dos, que ese subdialecto, es un subdialecto, no aparezca, no exista en la literatura del país, no está, nadie ha escrito en azcuano.
existen apenas unos catecismos que mandó a hacer el famoso Bonaparte para su mapa en el siglo XIX y algunas cosas así, pero prácticamente no existía nada, ¿no? Y digo, pues nosotros somos los últimos testigos de ese hablar que va a desaparecer, porque ya en las escuelas no se enseña, ¿no? Y la gente mayor está desapareciendo. Entonces, por un lado quería enseñar eso y por otro lado, bueno, hay cantidad de historias. Como es un valle fronterizo con el valle con la Baja Navarra, había cantidad de historias muy interesantes de contrabando, de trabajo, etcétera. Y además era una forma de enseñar que probablemente, yo estoy convencido de que uno de los motivos, casi el único motivo por el que pervivió la lengua en el Valle de Azcoa fue porque tenía gran relación con la Baja Navarra. Para nuestros mayores, Pamplona estaba muy lejos y sin embargo San Juan estaba ahí al lado, cerca. De hecho, mi tía, por ejemplo, en los años 40, cuando salió de casa de Samarrena, no fue a Pamplona a trabajar, se fue a San Juan, aprendió francés y luego se fue a trabajar a París. O sea, el mismo camino que llevaban las chicas bajonavarras, pues en Aezcoa se daba ese mismo camino. Y claro, para andar y a trabajar o casarte en Bajo Navarra o para tener contratos de contrabando, etcétera, etcétera, necesitabas tener la misma lengua. Y la tenían, era el euskera. Entonces, había un argumento que el franquismo no consiguió acabar con él, ¿no? Que es, perdona, el euskera vale para hablar, ellos decían, con los franceses, ¿no? Entonces era una historia que me parecía interesante de contar. Y por otro lado, el valle ha sido tradicionalmente liberal, así como en general el campesinado vasco ha sido carlista, de primero Dios, luego los fueros. El valle era liberal, curiosamente liberal y de hecho bastante anticlerical. Y yo creí que era una cosa reciente y empiezas a investigar y me di cuenta que era antiguo, ya venía desde el siglo XVI, que era un sitio un poco raro. De hecho, me enteré, hablando con sacerdotes, me enteré que la Iglesia navarra utilizaba el valle para castigar a los sacerdotes. O sea, curas que habían hecho algo malo por ahí decían, te vas a enterar, te vamos a dar una parroquia en Aezcoa. Y en Aezcoa, pues, poca clientela. Y eso lo había visto yo en casa, y digo, pues si la Machi no va a misa, me decía a mí de ir, y pues si ella no va, si no la he visto nunca, y aquí pasaba algo, ¿no? Entonces, todas esas cosas las quería contar. Y también quería contar, pues, enseñar un poco el idioma local. Y de repente me di cuenta que la forma de contarlo era a través de mis ojos, de nuestros ojos. La generación que en la adolescencia empezó a interesarse por la lengua y la cultura del pueblo, ¿no? Y pensé, este es el hilo que une varias historias y voy contando un poco cómo es el valle. Y de hecho, cuando pongo en boca de gente mayor que hablaba, no todo el libro está en aezcuano, pues la gente mayor le pongo pues, pequeñas conversaciones en aezcuano. Con esos ingredientes dije, no me van a publicar este libro, o sea, esto no lo va a leer casi nadie, porque ya sabía que eso iba a dificultar un poco la lectura del libro, ¿no? Y de entrada fui a la editorial y les dije, mira chicos, hasta ahora lo que hemos hecho ha funcionado bien, por lo menos no pierde dinero y algo ha dado, pero esta vez me parece que he hecho una cosa que no va a salir del valle, con lo cual lo vamos a leer 5 o 6. Bueno, y la sorpresa fue que bueno, ya está en la tercera edición, se han vendido más de 1000 libros, los comentarios buenos son cantidad. Hace una semana Berry Charra, que en su tweet me daban las gracias por haber escrito el libro y yo ya no sabía dónde meterme. Bueno, y ya, si encima va y de repente me mandan una carta del gobierno vasco diciendo que era como finalista del premio Euskadi, digo, ¿qué? Yo es que no me lo podía creer, digo, no sabía que no había ni que presentarse a los premios y luego, bueno, ya cuando dicen, no, que has ganado, digo, ¿qué? O sea, absolutamente increíble. Pero bueno, lo que tiene es una historia real, cuenta anécdotas curiosas y ha llamado mucho la atención. Yo creo que ha quedado un poco exótico por un lado y por otro lado yo creo que estaba sin contar.
perdón, estaba sin contar la historia de los nativos no euskaldunes, porque, por ejemplo, lo que les ha costado integrarse o aprender la lengua, y hijos de emigrantes lo han contado. Por ejemplo, John Maya, el Versolari, tiene un libro sobre eso. Sonia González, también escritora vizcaína, también ha contado eso, que claro, sus padres vinieron de España y a ellos les costó porque a ellos no se les había transmitido la lengua y la cultura. Y digo, sí, pero no había que ser hijo de migrante para que estuvieras en la misma situación. Y de hecho, personalmente pienso que es más traumática en nuestro caso, ¿no? Porque si vas fuera ya sabes que estás en un sitio distinto. Pero si eres de casa dices, pero ¿qué ha ocurrido aquí? Que es lo que nos preguntábamos nosotros una y otra vez. Por Bueno, eso hago bromas y a Sabrina le dije, no, digo, bueno, si consigues leer las partes que están en azcuano, pues es un poco raro, pero luego la gente lo ha tomado muy bien y lo que demuestra que hay mucho euskaltzale en el país, que ha hecho un esfuerzo por querer conocer y leer y bueno, los comentarios han sido muy bonitos, muy emocionantes, muy emotivos para mí. Bien, y una de las cosas que uno puede leer en el libro es el origen de por qué el llamar, ¿no? Que bueno, un poco lo sabíamos, pero no sé si todos los que estamos acá saben de dónde viene. O sea, que a vos te llamemos llamar, pero además de dónde viene ese llamar. Sí, es el nombre de la casa. El nombre de la casa es Samarrena. Samarrena viene de Samarguilearena, es decir, un oficio. Es un poco la casa del que hacía zamarras o el que hilaba. De hecho, los bisabuelos tenían telar y sabemos que su oficio era ese. Entonces está claro que el nombre viene de ahí. Como sabéis, prácticamente la mayor parte de los apellidos vascos son nombres de casa, por eso hay tanto apellido Eche, Echeverri, Echezar, Echeluce, Garaycochea, Echevea, Bengoechea, porque todos son nombres en general de casas. La casa nos da la identidad. ¿Tú quién eres? Cuando te preguntaban en el pueblo, ¿tú de quién eres? No decías los nombres de los padres, decías el nombre de la casa. ¿Y tú de quién eres? Te preguntaban aún en castellano. Yo de Echeverri, yo de Mendialde, yo de Xamar. Entonces viene de ahí. Y es más fuerte que los apellidos. De hecho, pues cantidad de personas conocidas de la cultura del país son conocidas por su nombre, el nombre de la casa en que vivían, que no tenía por qué ser la nativa. Chirrita fue un versolari famosísimo, pero se apellidaba Lujambio. Y Chirrita no era la casa nativa, era la casa en la que vivía cuando empezó a salir y a cantar versos. Entonces todo el mundo le llamaba Chirrita, porque vivía en Chirrita. O Salvador, que se apellidaba Aire, vivía en casa salvadorrenea de Urepel. Entonces pues le llamaban Salvador. Entonces es el motivo que me dicen, ¿y por qué has elegido? Y digo, no, si yo no lo he elegido, si te llaman así en el pueblo, tú eres el de tal, tú eres el de cual, y tú eres Xamar, porque eres de Samarrena. Es otra vueltica de tuerca con respecto a lo que hablábamos de la cultura, porque además, en ese caso, a veces el nombre de la casa se transmitía, de hecho, por las mujeres y no por los hombres, porque según quién era la heredera o el heredero. Si era heredera, pues el que quiera hacer genealogía en el país lo tiene muy crudo, porque antiguamente coincidían las dos cosas, pero se separaron porque por el mundo oficial funcionaba de un modo latino, es decir, patriarcal, y por el mundo privado o popular funcionaba de otra forma. Bien, y me ha comentado que a partir de la publicación del libro han llegado turistas a Garralda a conocer el Baserri, ¿no? Ha sido curiosísimo, yo no me lo podía creer. Tenemos Gastelugache, que se convirtió en centro turístico por Juego de Tronos, y Samarrena en Garralda por Echera Videa. Pero es una anécdota, una broma entre nosotros. Pero ha habido gente, sí, que se ha acercado queriendo conocer, y ha habido gente que me ha llamado, conocidos que no conocen el valle, y alguno conocido de la cultura del país que me ha dicho, tienes que organizar, ahora no hemos podido este verano por las circunstancias,
tienes que organizar una vuelta, queremos ir, hay que conocer aquello, tenemos que andar en el monte y comer juntos y está todo en stand-by porque la situación no da. Pero ha habido gente, sí, curiosamente, que se ha acercado y que ha querido conocer de cerca el pueblo y el valle, ¿no? Sí. Bien, bueno, yo tengo unas 2 últimas preguntas y después, bueno, si podemos activar el chat. La primera, por algo que me llamó mucho la atención, que fue que el libro luego se tradujo al castellano, que me pareció rarísimo. Bueno, un poquito comentamos. Etxera Bidea, traducido al castellano, ¿cómo lo ves? ¿Cómo fue recibido? Pues, bueno, primero se tradujo al castellano porque parte del premio Euskadi era para eso. O sea, hay una parte del premio que la dan si se traduce a otra lengua el libro, ¿no? Y claro, en la editorial dijeron, hay que aprovechar, esa parte hay que aprovechar. Por otro lado, claro, en el Valle todavía hay mucha gente también de mi generación que no llegó a aprender euskera y que tenían mucha curiosidad. Dice, bueno, ¿qué has escrito? ¿Qué has escrito de nosotros? ¿Qué cuentas? Entonces eso ha sido el motivo, ¿no? Que claro, ahí se pierden todo el aspecto lingüístico, el juego entre el castellano y el euskera y entre el batúa y el azcuano se han perdido, no se podían mantener, evidentemente, pero bueno, se mantiene la historia en general, ¿no? Y lo presentamos en Garrola en septiembre y después apenas hemos estado, aunque vaya todos los fines de semana, tenemos los bares cerrados y la iglesia nunca hemos sido muy aficionados, como hemos comentado, pues no vemos prácticamente a nadie y todavía no me ha llegado gran cosa, ¿no? Hombre, ha habido algún amigo que me ha comentado que a gusto han leído o que alguno de alrededor, sobre todo en los aspectos históricos y la relación con la Baja Navarra que no conocían de cerca, les ha parecido muy interesante, ¿no? Bueno, siempre está ahí y si pudiéramos haríamos llegar a la diáspora también unos cuantos, pero siempre está complicado. Sí, estaban preguntando recién dónde se consiguen estos libros. No sé si acá se puede, no sé si habrán quedado bueno, pasó ya mucho tiempo, desde 2009 ahora, los que trajeron en esa ocasión. Cuando se arma la Feria del Libro Presencial, yo creo que algunos hay ejemplares, pero este año además no hubo Feria del Libro Presencial, así que no sé. Claro. Van a tener que organizar otro viaje. Sí, no sé, pero los canales comerciales son muy difíciles. Son complicados. Comentan que mandar una cantidad de libros a México, a Buenos Aires, comercialmente se come todo el margen que existe, ¿no? Sí. Entonces siempre está ese problema. A mí me da pena, ¿no? Da pena. Que te quedas ahí un poco y dices, habría cantidad de posibles lectores que tenían interés. Sí. Y bueno, y la anécdota con la que cerrás, bueno, empezás y cerrás Etxera Bidea, ¿no? Con la anécdota con tu Amachi, cuando te convertís en Euskaldun, Berri, Zarra, en Euskaldun, la situación que tenés con ella al hablar en euskera. Sí, bueno, empieza el libro ahí, claro, luego a mí se me quedó grabado, me han preguntado, ¿pero tú lo has inventado? Y yo, no, desgraciadamente no me lo he inventado. A mí, fuera de casa, en Samarrena, la gente mayor del pueblo me comentó, me decían, pero si tu Amachi, allí se dice Amachi a la abuela, si tu Amachi sabe euskera, y yo decía, hombre, no, ¿cómo vas? A mí me vas a decir que sabe euskera si nunca le he oído, no, ¿qué va? Y me dice que sí, que sabe, pero ¿cómo sabes que sabe? Pues porque yo he hablado con ella y digo, no me lo podía creer. Y yo mientras estaba aprendiendo, la Amachi tenía cierta degeneración en la cabeza ya, y un día que conseguí sacarla a pasear, nunca salía de casa, salimos los dos a pasear por el pueblo, a andar un poco por la carretera y dije, esta es la mía, le voy a hablar en euskera, a ver, que de repente yo ya me defendía un poco, y le digo, le voy a hablar en euskera a ver cómo reacciona esta mujer, ¿no? Yo iba con la ilusión de que me diría, oiga, pero pues, si sabes euskera, o oiga, ¿has aprendido el vasco? ¿Desde cuándo has aprendido vasco?
y le hablo en vasco, le digo a Machi, en euskera le digo, la gente del pueblo me comenta que tú conoces el idioma, que entiendes, que sabes hablar en euskera. Y al principio se quedó, hizo un gesto raro y me miró raro. Yo insistí y se dio la vuelta, me miró así y me dice, pero ¿por qué hablas así, mi chico? En castellano me dijo. Y claro, ella estaba violentísima, estaba muy violenta. Y era una situación violenta, digo, yo no le quería forzar tampoco, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos hablando y etcétera, y bueno, no vamos a contar todo el libro, pero fue bastante traumático, luego dándole vueltas, ¿no? Dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué ha ocurrido en el país para que lleguemos a estas situaciones? Y ahora con los años, cuando tenía la idea de podía formar o crear un libro con estas historias, me vino a la memoria su frase y dije, este es el inicio del libro. El libro está en euskera, pero la primera frase está en castellana y es, ¿pero por qué hablas así, mi chico? Entonces, a partir de ahí desarrollo un poco novelísticamente la trama que es absolutamente real, ¿no? Bueno, Mila Esker, llamar José Hondo. Mila Esker, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer escucharte y bueno, y recordar estas cosas y ampliar un poco algunas cosas que por ahí conocíamos, algunos puntos, pero siempre está bueno conocer un poco más y además directamente de la fuente. Me imagino que habrá alguna pregunta. Yo acá tengo el chat, hay un montón de no sé vos, Natacha, si fuiste... Sí, Dale. acá tomé algunas. Dale. Cuando hablaste del fuero de Vizcaya, nos preguntaron si podías repetir el nombre de la autora. Quizás Sí. se pueda buscar. Sí, y además podréis bajar el artículo porque está en la red y es muy interesante. La autora es Itziar Monasterio y ahora no te diré de memoria, pero el título del artículo era Situación jurídica de la mujer en el fuero de Vizcaya, algo así. Ponéis en Google Itziar Monasterio y el inicio, Situación de la mujer en el fuero de Vizcaya, y seguro que encontráis el artículo. Entonces, claro, son leyes antiguas del siglo XVI en el que la igualdad jurídica del hombre y la mujer es absolutamente increíble, ¿no? Que dices, bueno, o sea, siempre tenemos un poco la idea de que históricamente la situación en muchos casos ha ido a mejor, pero yo lo que noto y viendo e intentando aprender y conocer lo mejor posible la cultura del país, te das cuenta que ha habido avances y retrocesos. No es lineal, ha habido avances y retrocesos. Y a mí me llama particularmente la atención en el tema de la mujer, el tema femenino, que dices, ¿qué es esto? Aquí ocurre algo, ¿no? Entonces, probablemente hay una interferencia muy grande de la Iglesia Católica, claro, que sabemos la Iglesia Católica a qué papel relega la mujer, que no puede ser ni sacerdote, no ya obispo o papa, ni sacerdote. Y entonces dices, pues que hay ahí. Por ejemplo, hay otro caso, para haceros una idea, ¿no? Hay ciertos bailes del país en los que los chicos y las chicas van en corro y para no tocarse llevan un pañuelo. Y cada uno agarra una punta del pañuelo. Se sabe que antiguamente se daban la mano. Juan Antonio Urbels, el gran folclorista, nos lo ha dicho. No, lo del pañuelo lo metieron los curas. Se daban la mano y tocándose con la mano había ahí señales y había comunicación. Entonces, que te das cuenta que ha habido cantidad de cosas que dices pues, que eran más interesantes. O, por ejemplo, hay otra cosa que muchas mujeres se quejan, dicen, es que en los bailes no hay bailes femeninos. Y digo, bueno, en Guipúzcoa la danza más interesante o la más conocida es la mutildanza. Habréis oído hablar y quizás conocéis o la habéis bailado, ¿no? Algunos.
Y dices, sí, pero el folclorista Iztueta del siglo XIX, que escribió un libro sobre las danzas de Guipúzcoa, describe y dice que hay, sobre todo en Guipúzcoa, 4 danzas. La mutil danza, la guizón danza, es decir, la danza de los chicos, la danza de los hombres, y luego nombra la nesca danza, la danza de las chicas, y la danza de las echecuandres, la danza de las mujeres. Y sin embargo, estas 2 últimas han desaparecido, no se conocen, nadie las ha mantenido, pero él las describe en el siglo XIX. Entonces, una vez más, otra vuelta de tuerca y vas a pensar, o sea, un retroceso terrible. Pero luego pensar que siempre ha sido así y dicen, no, siempre han estado relegadas. Digo, perdona, primero conoce la cultura y date cuenta de todas estas cosas que ocurren, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. Cuando hablaste del currículum vasco, bueno, hacen varias preguntas en una, te las leo. Sí. ¿La elección de los nudos temáticos o ejes de enseñanza es por regiones? ¿Cuáles son las líneas de enseñanza-aprendizaje? ¿Los títulos son reconocidos de todos los niveles en España, en La Haya? ¿Qué validez tienen? Según nos han comentado muchos profesores, en algunos lugares se exige hablar el idioma y un título. Es un poco grande la pregunta. Sí, un poco complicado. Un poco complicado y hay varios temas ahí, ¿eh? Sí. Sí. Con respecto al currículum, sí. Con respecto al currículum, yo creo que en realidad prácticamente no existe el currículum vasco oficial, ni siquiera en el territorio que controla el gobierno vasco, ¿no? En el resto ya no os quiero ni contar. Y depende mucho del profesorado. Por ejemplo, y Sabrina, que conoce bien el libro de Oripean, se dará cuenta, una cosa que me ha llamado la atención en estos años, desde que salió ese libro, es que es un libro básico, ilustrado, con textos cortos, muy divulgativo, y de repente me encuentro gente por el país que me dice, ¿tú eres Emma? Pues me obligaron a leer tu libro. Y digo, bueno, ya lo siento si te obligaron. Y suelo preguntar en dónde. Y me dice, pues yo hice filología vasca. Y digo, ¿qué? ¿Que semejante libro tan básico te obligaron a leer? Sí, sobre cultura vasca fue lo que nos dijeron que había que leer. Y digo, no me lo puedo creer, porque luego ese libro lo han utilizado en Icastolas con chavales de 10 años. O sea, por lo que he visto, ha sido utilizado entre 8 y 80 años, todo el mundo lo ha visto, o en filología. Otro me dijo que en la Universidad de Deusto, en sociología, les recomendaron leer ese libro. Y digo, pero ¿qué es esto, no? Lo cual demuestra que no está arreglado y que no existe realmente un material que se utiliza en todas las escuelas para enseñar estas cosas, lo cual es una pena. Luego había otra parte sobre los títulos. Sí, entiendo que me deben preguntar a la lengua vasca estrictamente. Sí. Está si se expide el título de reconocimiento del saber de la lengua. Sí, claro, evidentemente. Y ahora se han adaptado, antes había otros títulos y ahora se han adaptado a la normativa europea de niveles. El C1, el C2, el B1, estos niveles, ¿no? Pero claro, si vas a enseñar en euskera, pues tienes que tener el título, evidentemente sí. Pero son los títulos homologados por todos. Bien. Nos preguntan si lees autores argentinos. No mucho, porque la verdad es que no mucho, sinceramente. Porque eso, estoy muy centrado en las cosas que se hacen en el país y sobre todo, como ya he comentado, leo muchas cosas que son tesis doctorales que muchas veces están sin publicar o no se han publicado o circulan en otros circuitos por la labor esa de hacer luego la labor de divulgación. Leo poca ficción, muy poca ficción, porque las investigaciones históricas o culturales para mí son mucho más apasionantes y no me da el tiempo, además no
necesitaría otra vida. Bueno, te dejan muchos agradecimientos, seguramente estará bueno que los puedas leer, que te los pueda transmitir después Sabrina. Bueno, saludos docentes, imagino, porque gracias a tu material pueden preparar muchas clases. Gracias por el aporte en cuanto a la historia de las mujeres. Bueno, no sé si alguien más quiere aprovechar y hacer una pregunta específica, tomar estos minutitos, aprovecharlo que lo tenemos acá. Rompan el hielo. Venga, anima tú. A ver, las Neskak de los martes. Si no os animáis, yo os puedo contar alguna otra historia mientras tanto. Sí. Dale, llamar, dale, por favor. Sí. Sí, dale, llamar, dale, contanos algo. Os voy a contar con respecto a las mujeres también, que es un tema muy poco conocido. Y es que en Xuberoa los pastores que suben, sabéis, los pastores en invierno están en casa y en verano suben a los puertos y se pasan desde abril a septiembre, octubre en el puerto porque no hay nieve y hay hierba y pueden estar con las ovejas, etc. Y en Xuberoa, en la provincia de Xuberoa, tienen un sistema que le llaman cayolar, por el cual, en vez de estar cada pastor con sus ovejas, o sea, cada pastor de cada casa con sus ovejas arriba, se organizan entre varios, que le llaman cayolar, entonces se pueden juntar igual 20 casas, además sabéis que conoceréis que los rebaños en Xuberoa pues tampoco son, nadie tiene 500 ovejas, pues tienes 30, 40, no son muchas tampoco. Hasta ahora, ahora ya está cambiando un poco también ese tema. Entonces se juntan 20, por ejemplo, 20 casas y entre los 20 dicen, mira, en verano, en el tiempo que estamos arriba, juntamos las ovejas de los 20 y mandamos arriba, a que estén arriba en el puerto, 7 de nosotros, solo 7. Y entre esos 7 hacen los trabajos de los 20 y están fijos arriba. Pero todos los días cambia uno, o sea, de esos 7 se van turnando, porque claro, abajo en el pueblo se han quedado 13, a ver si me explico bien, abajo se han quedado 13, entonces cada uno de ellos pasa 7 días y baja al pueblo, porque todos los días sube uno. Entonces, tienen 7 trabajos, hay 7 trabajos que están haciendo, y cuando acabas el 7º trabajo, bajas al pueblo y ha subido otro. Todos los días hay uno que se turna. Y el trabajo que hacen durante los 7 días está totalmente estipulado, desde el trabajo del primer día, el del segundo día, el del tercero, el del cuarto, del quinto, el sexto y el séptimo. Todos los días yo llego, me toca subir a mí, por ejemplo. Llego, soy el recién llegado, entonces tengo que hacer tal trabajo, que es fijo, luego os explicaré cuál es. Y a ese trabajo le dan un nombre. Dice, hoy te toca ser fulanito, y tiene ese nombre, y le dice, tú tienes que hacer ese trabajo. Claro, hay que recordar que al puerto y para pasar 7 días en la montaña, en una chabola o en una borda, solo subían los hombres, evidentemente. Entonces llega ese y el siguiente día, el primer día hace ese trabajo, el siguiente día le toca hacer otro trabajo. Y el trabajo que ha hecho él lo hace el recién llegado, porque hay otro que ha llegado. Y así se van turnando. El segundo día es el ayudante del que está en el tercer día. Además hay un aldizka, le llaman, el sistema de aldizka, es muy interesante, porque un día le toca ser el sirviente del que ha llegado el día anterior, pero él al día siguiente es el jefe del que ha llegado posteriormente a él. Claro. Con lo cual hay una alternancia. Cambio de roles. Y de roles, exactamente. Yo leí la historia de un chaval pues, que contaba cómo fue eso y dice que lo pasó al principio muy mal y que gracias a los consejos de Laita funcionó, porque él era un chaval de 15 años que le mandan en casa por primera vez subir arriba y el primer día y el segundo no hay problema porque está al servicio de otros. Pero el tercer día él tenía a su servicio
el siguiente pastor que había subido, y era un hombre de 60 años. Y de repente él, un crío de 15 a uno de 60, que lleva toda la vida en el monte, que lleva 40 años subiendo al monte, que sabe lo que hay que hacer, a la mañana se le presentaba y le decía al chaval de 15 años, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué me dices que haga? Claro. Pero el que era jefe, al día siguiente vuelve a ser otra vez sirviente de otro pastor. Claro. Total, el trabajo del que está el séptimo día es el más importante. Es el que hace los quesos. Hace un queso por la mañana y un queso por la tarde. Y al siguiente día se va. Es el trabajo más importante porque si hace los quesos mal, el trabajo de todos se va a estropear. Bueno, estos trabajos que tienen sus nombres, el segundo día, el primero no, el segundo día es ayudante del pastor de los corderos, luego es el pastor de corderos. Luego le toca ser el ayudante del pastor de ovejas y luego que tienen sus nombres en euskera. Pero el trabajo del primer día es limpiar bien la chabola que tienen, la borda, para que los demás que están trabajando tengan todo arregladico y limpio, preparar la comida, ayudar a preparar la comida para todos, etcétera, etcétera. O sea, los trabajos de casa. Y a ese trabajo del primer día le llaman ser nescato, es decir, ser la chica de servicio. Claro. Y dices, curioso, pero es que el séptimo, el más importante, el pastor más importante, que es el que ha hecho los quesos, el oficio que hace ese día se le llama ser la echecuandera, es decir, el ama de casa. Mi pregunta es, ¿en qué cultura de alrededor los hombres juegan, entre comillas, porque es muy serio el tema, a ser mujeres? En ninguna. Pues ahí tenés otra historia que dices, primero por el sistema de alternancia de hoy soy el jefe pero mañana soy el servidor, y hoy soy el servidor pero mañana soy el jefe, y luego dices, los trabajos más importantes de ese grupo de 7 hombres se llaman ser la echecuandre de la casa, ser la mujer de ese grupo. Y no es de desprecio ni de reírse, no, no. Simplemente es el papel más importante que tienen en la borda de pastores. Hacer los quesos que salgan bien, porque ahí nos jugamos el dinero de todos. Lo tienen que hacer bien. Y ese papel no es ser el jauná o el burrucalari o el gudari o el lendakari, no, es ser la echecuandre. Wow. Y todo el mundo dice, qué curioso, qué curioso. Impresionante. Hay tantas curiosidades que luego las juntas y dices, bueno, aquí hay otra cosa. Yo creo que es que hay otra cosa, ¿no? Ya lo creo. Bueno. Creo que sí. Genial. Bueno, la verdad es que esta sí que no la conocía, así que ya tomo nota para el año que viene. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Venga, Tere. Baina baduzu euskera, eta gero itzupen egin. Vale. Bueno, kaixo Xamar. Ze moduz? Besarkada da. Ilesiarekin eta urteak pasa dira. Ni ere. Vale. Bueno, zer moduzu? Ondo. Pozik zaude. Bizi gara. Bai, zartzen ari, baina hobe hori ez zartzea baino. Bueno, nire galdera, bueno, mi pregunta es si aparece en los primeros días un alumno, una alumna para aprender euskera y te pregunta, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salió el pueblo vasco? ¡Wow! Te maté con esa. Es típica pregunta. No. Bueno, ¿qué cosa? Esa es la que no sabemos. Esa es la que no sabemos. Hay quien cree que somos marcianos y bueno, un poco sí, ¿eh? Pero al final te das cuenta que lo más importante, más que de dónde venimos, es
cómo nos hemos mantenido aquí. Es absolutamente increíble, ¿no? Siendo tan pocos y siendo los vecinos tan poderosos, ¿no? Y aun y todo, agresivos. Seguimos aquí, ¿no? Bueno, y ahora... Sí, sí. No, yo pensé que me ibas a dar una fórmula instantánea. No, así. ya quisiera. No. Ya Nos damos quisiera, unas vueltas pero con Barandiarán y seguimos adelante. no se descubre de forma. Salen teorías, pero... Alduznean etorri, Argentinara, hemen egongo gara. Nahi nuke. Bai. Nahi nuke, bai. Egun batean. Oroitzapen arrasko egita dut, zuekin egona. Ese momento, nena, orain bidaiatzeko, baina bueno, no es el mejor momento, pero sí, ya en algún momento te vamos a tener. Y bueno, para ir cerrando, a menos que aparezca alguna otra pregunta, decíamos al comienzo, cerrando ya, bueno, esta semana, el 4, termina Euskaraldia, este ejercicio sociolingüístico que toma, me parece a mí, ¿no? Que lo más interesante del Euskaraldia es algo que, como vos comentabas sobre tu experiencia en la mili con los otros euskaldunes, esto de no dejen de hablar en euskera por mí, bueno, fuiste un visionario, porque la idea de la Euskaraldia recupera un poco la figura, recupera del todo, o sea, recupera, no sé si antes sucedía, la figura del hablante, del bilingüe pasivo, ¿no? De la repressed. ¿Cómo vivís el Euskaraldia? ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de participación has tenido? ¿Vas a tener? Si es que vas a participar. ¿Cómo ves esta nueva iniciativa? Bueno, para algunos Euskaraldia es todo el año, ¿no? Los que estamos en el tema, pues por un lado también tenemos la suerte que normalmente conoces y sabes dónde puedes hablar tranquilamente en euskera y además son las relaciones que tenemos, ¿no? Ahora, es un experimento interesante que ha salido, surgió de los grupos de euskera que están en los pueblos, están en Topagune, ¿no? Y yo creo que es más efectivo y que está un poco diseñado así y es más efectivo en poblaciones medias, en poblaciones de 30 a 40.000 personas, que hay muchas en Guipúzcoa, en Vizcaya, menos en Navarra. Yo creo que es más efectivo porque es las medidas son como más humanas. Sin embargo, por ejemplo, en Pamplona o en Bilbao hay cantidad de gente que ni se entera de que se ha organizado nada. La incidencia del tema es cero, absolutamente. Pero sin embargo, más que cero, anecdótica. Pero sin embargo en otras poblaciones sí se da el caso, ¿no? Yo, mira, la vez anterior, hace 2 años, mi hijo está en la universidad, él no tiene problemas con el euskera, evidentemente, pero compañeros suyos solo tienen euskera de la Ikastola, porque los padres no hablaban, y le pregunté, le dije, oye, ¿qué tal? ¿Ha tenido algún efecto entre vosotros? Dice, oye, y él sorprendido me decía, pues sí, porque el hecho de que haya una campaña por encima de ellos con esos objetivos, les animaba a ellos, porque aunque sepan euskera, no lo practican porque no tienen muchos hablantes alrededor, que habían dicho, oye, venga, vamos a esforzarnos entre nosotros a ver si conseguimos dentro de la cuadrilla. Y claro, te das cuenta que muchas veces pensar que eso van a hacerlo de por sí ocurre, pero menos. Pero habiendo una especie de paraguas protector, es decir, una campaña a nivel del país que propugna eso, anima a mucha gente a tomar parte y a decir, vamos a hacer algo que nosotros podemos. Son chavales que han estudiado en Ikastola o que han recibido más o menos la lengua del país, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que tenía una efectividad en algunos casos mayor de la que pensaba. Aunque, claro, eso dentro de aquí de Iruña, Pamplona, pues un poco restringido a cuadrillas o tal, pero siempre es bueno, ¿no? Bueno, Xamar, mila esker. Mila esker benetan, plazera handia izan da, guretzat, eta harremanetan jarraituko dugu,
Argentinako Euskal Diaspora jarraituko du kontaktuan zurekin, dudarik gabe. Le decía que, bueno, que muchas gracias por estar, muchas gracias por haber aceptado la invitación y que vamos a seguir en contacto como diáspora vasca que somos. Porque... Nada, yo quería agradeceros la oportunidad. Para mí es un honor que me llaméis y que queráis compartir lo poco que sabemos por aquí, pero que intentamos mantener y sabemos lo importante que es también la diáspora para el país. Bueno, es la 8ª provincia, ¿no? Había que decir que era la 7ª, la 8ª. Si Navarra es 1 o son 2, bueno, no vamos a discutir el tema. Pero para mí es un honor, sobre todo ver caras conocidas tan queridas con un viaje extraordinario que hicimos hace unos años, ¿no? Y por supuesto, Sabrina, ya sabéis que cuando queráis y si yo puedo, aquí estoy y ahora con la técnica ya hemos conseguido dominarla, aunque nos ha costado 10 minutillos. Vale, mila esker, eta bueno, mila esker guztioi hemen egoteagatik. Muchas gracias a todos, todos por haber venido, por estar acá, participar. Y bueno, seguramente vamos a seguir con este tipo de charlas súper interesantes el año que viene. Para los que son de La Plata o zonas alrededor, sepan que tienen la posibilidad de estudiar euskera y cultura vasca en la universidad, así que son todos bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, mila esker, eta hurrengora arte. Agur. Izan, agur. Aio. Aio. Agur. Bale, moztuko dut, grabatzen ari gara. A ver, nola den, hau...